Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola amado, Dios te bendiga. En el día de hoy tenemos una palabra bien interesante, basada en el poder de los sonidos. El poder del sonido. Mira qué interesante. Vamos sin más preámbulo a esta palabra, a los labios de una de nuestras maestras, Iset Rodríguez. Iset. Hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Gracias por conectarse nuevamente con nosotros para nuestro estudio bíblico de la semana de la Biblia verdadera, cuyos los apóstoles son el apóstol Roberto y Judy Comesañas. En esta noche le traigo literalmente un pensamiento y les quiero hablar del sonido que mueve a Dios. ¿Ok? Y el subtítulo es Dios responde a tu sonido. Okay. So, el sonido que mueve a Dios y Dios responde a tu sonido. Entonces, vamos a ver qué es la definición de la palabra sonido. Okay. Como muchos saben, a mí me gusta buscar las definiciones de las palabras. Entonces, sonido es una sensación o impresión producida en el oído por un conjunto de vibraciones que se propagan por un medio elástico como el aire. ¿Okay? Esa es la definición. La otra definición que trae dice que es manera especial y propia de sonar que tiene una determinada cosa. Okay. So, por ejemplo, cuando uno da contra una lata, no suena igual como que si uno le está dando contra un palo, right? Porque el objeto que tú le estás dando conlleva un sonido distinto porque está hecho distinto. Right? No sé si me dejé explicar. It sounded good in English in my mind, so I'm hoping it sounded good in Spanish coming out. Pero entonces, el sonido es un fenómeno físico que estimula el sentido del oído. Okay? También es conocido como la manera particular de sonar que tiene una determinada cosa. Las vibraciones que producen los cuerpos materiales al ser golpeados o rozados se transmiten por un medio elástico, donde se propagan en forma de ondas y al llegar a nuestros oídos producen la sensación de sonido. ¿Okay? Un sonido se diferencia de otro por sus características de percepción, las cuales son su intensidad, all right? Como estaba explicando, ¿verdad? Que no va a sonar lo mismo cuando uno le da una lata que cuando uno le da a un palo, ¿ok? Porque están hechos diferentes, sus características son diferentes, ¿ok? Entonces, una característica puede ser fuerte, dura, y otra característica puede ser débil, suave, right? Entonces, su tono marca la diferencia o número de vibraciones por segundo que produce el cuerpo que vibra. Puede ser grave o aguda. Por último, su timbre, ¿verdad? Su timbre habla de la cualidad, right, que nos permite distinguir entre dos o más sonidos producidos por distintas fuentes de sonido. All right. Ok. Ahora, yo di toda esta explicación porque quiero que ustedes entiendan que un sonido es diferente de acuerdo de la fuente. Ok. Por ejemplo, yo puedo estar en un lugar con mucha gente
Pero si una de mis hijas me llaman, yo voy a distinguir esa voz por su timbre, right? Por la calidad de la voz, porque ya su voz, right, es algo que yo distingo porque lo he oído y porque cada una de mis hijas tienen un diferente sonido, right? Un diferente timbre. Entonces mi oído puede distinguir, aunque hayan otras voces alrededor, right? So, quiero entrar quiero tocar dos ejemplos, right? Y como dije, lo que quiero hablar o el pensamiento que quiero intentar a desarrollar es que el sonido que mueve a Dios, right? Y el sonido que Dios responde, ¿ok? De cada uno de nosotros, all right? Porque tú tienes un sonido, yo tengo un sonido en que cual Dios responde cuando Él lo oye, right? Ok, so vamos a ir a Josué capítulo 6. Ok, y yo voy a estar brincando un poquito porque no quiero leer todo el capítulo, all right? Pero aquí en el capítulo 6 de Josué vemos, ok, a Jericó y vemos las instrucciones que Dios le da a Josué para que Josué entonces le dé la instrucción al pueblo de qué van a hacer para poder, ok, ir y conquistar a Jericó. All right. So, voy a estar brincando, voy a leer del 1 al 5 y después voy a brincar al versículo 10, ok. So, Josué 6, versículo 1 dice así. Ahora Jericó estaba cerrado, bien cerrado, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Okay. Vamos a brincar al versículo 10. El versículo 10 dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieran luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los siete sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba atrás del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Vamos a brincar al 20. El versículo 20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció
que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Ok? Pero quiero leer en el versículo 16 que dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, esta fue la séptima vez que le dieron, ¿no? Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y entonces el versículo 20 dice, y entonces el pueblo gritó, right? Pero brinqué un poco porque me estoy confiando de que todo el mundo que me está oyendo sabe más o menos la historia de Jericó, ¿verdad? Y de cómo Dios le dio las instrucciones a Josué. Pero yo quiero enfatizar unas cuantas cositas aquí, porque aquí el pueblo fue instruido a no hablar ni no hacer ruido por 7 días. Right? Cada día, por 6 días, iban a ir y le iban a dar una vuelta y iban a volver al campamento. Lo único que estaba haciendo ruido eran los sacerdotes, right? Con los cuernos, porque decía que los sacerdotes, mientras ellos andaban, ellos iban tocando, pero el pueblo no iba hablando. ¿Ok? Pero cuando llegó el tiempo, Josué le dijo, cuando ustedes me oigan decir gritar, entonces ustedes van a gritar. Y el pueblo fue obediente, ¿ok? Me imagino, obvio, el pueblo fue obediente porque el pueblo no era hispano, porque si el pueblo es hispano, no sé hasta cuándo, qué día iban a llegar sin poder hablar, because that's hard, ¿ok? Pero dieron la vuelta y el versículo 15 dice que al séptimo día se levantaron, right? Y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, right? Ese último día fue el día que le dieron la vuelta 7 veces. Y después el 16 dice, y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo, right? Gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y en el versículo 20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina. Aquí el sonido que se necesitaba para derrumbar esas murallas se encontraba en la obediencia del pueblo, ¿ok? Se encontraba en la obediencia de los sacerdotes, ¿ok? Que estaban marchando, right? Y que estaban el pueblo estaba siguiendo a los sacerdotes, y también la obediencia que cuando ellos oyeron a Josué a decirle que griten, right? Entonces ellos gritaron. Y los muros no cayeron cuando le estaban dando la vuelta. Los muros no cayeron cuando estaban sonando las trompetas. Los muros cayeron cuando el pueblo obedeció y el pueblo gritó. ¿Ok? Porque aquí dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Entonces, el sonido derrumbó las murallas de Jericó, y el sonido también que sale de ti puede derrumbar lo que sea que está enfrente de ti. Muchas veces nos quedamos callados cuando debemos abrir nuestra boca, right? Y no abrir nuestra boca para quejarnos, pero abrir nuestra boca para adorar a Dios,
para vocear, porque hay ciertos sonidos que salen de nosotros, ¿ok? Que impulsa a Dios a actuar. ¿Ok? Sea un grito de guerra, que esto es, estamos hablando ahora de un grito de guerra, ¿right? Entonces, este grito de guerra fue lo que derrumbó unas murallas que cuando empezamos a leer el versículo 6 de Josué, nos dice que Jericó estaba cerrado. Y enfatiza que, y dice, estaba bien cerrado. Right? ¿Cuántas veces nosotros no nos estamos enfrentando a situaciones donde no podemos ver salida? O enfrentando situaciones donde no podemos ver una puerta abierta. Right? Y donde nos decimos, ¿ahora qué? ¿Verdad? Pero aquí podemos ver que el sonido del pueblo unidos, ¿okay? Derrumbó unas murallas de una ciudad que estaba bien cerrada. Y no solamente eso, me encanta porque nos enseña aquí que cuando el pueblo gritó y el muro se derrumbó, dice que el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y lo tomaron. Eso quiere decir que no se quedaron quietos. Ellos marcharon como el Señor le había dicho a Josué. Marchen derecho. Right? So, muchas veces el Señor nos da la victoria, pero entonces no nos movemos a apoderarnos de eso que el Señor nos está entregando. Right? Ahora, vamos a ir a otro ejemplo en Jueces, que es el libro siguiente, el libro que le sigue a Josué. Jueces, capítulo 7. Okay. Y esto es también, un relato bastante conocido, right? Donde vemos que Gedeón derrota a un ejército bien grande. Okay. Y para los que no conocen la historia de Gedeón, el Señor le habla a Gedeón, le dice que él es un hombre esforzado y fuerte. Gedeón duda y dice, pero ¿cómo yo soy el menor? Y el Señor dice, no, tú vas a derrotar a los madianitas. Y Gedeón tenía un ejército bastante grande y el Señor le dice, no, tú tienes mucha gente. Y el Señor va quitando números de su ejército hasta que Gedeón se queda con 300 hombres. Y con 300 hombres el Señor le da instrucciones a qué hacer para derrotar al ejército. ¿Ok? Entonces, vamos a leer 7, versículo 1. Dice, levantándose pues de mañana, Jerobael, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Oreb. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí
te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todo la demás gente, cada uno a su hogar. Ok, vamos a brincar un poco. Vamos a brincar al versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Ok. A mí me encanta esta historia, este relato, porque nos enseña tantas cosas. Primero, Gedeón tenía un ejército bastante grande. Y el ejército en que cual ellos iban a enfrentar eran aún más grandes que ellos. Dios, en vez de añadirle, gente para que le ayuden, lo que Dios hace es que le quita, le resta. ¿Ok? Y al fin y al cabo, Gedeón se queda con 300 hombres. Eso es uno. Lo segundo es que en vez de ellos armarse con espadas, ¿verdad? Y vestirse, ¿ok? Con ropa de guerra, ellos fueron a la guerra con un cántaro, ¿right? Y con una trompeta. Ok. Esa es la segunda cosa que yo veo. Y lo tercero fue que vemos que el ejército, Gedeón, ellos no tuvieron que descender
a enfrentar al enemigo. Dios le dijo, ustedes van a pelear con un sonido. ¿Ok? Y ese sonido era que cuando ellos oyeran la trompeta, right? Que todos los que estaban, ellos iban a romper su cántaro y iban a gritar por Jehová y por Gedeón. ¿Ok? Y ustedes tienen que ver la película porque el enemigo estaba en un valle, en un llano. ¿Ok? Gedeón con sus 300 estaban en la cima. So, ellos estaban arriba mirando hacia abajo. All right? Y no sé si han tenido la oportunidad que cuando uno va a un bosque y uno grita, como que tu voz se amplifica, right? Y suena duro. Imagínate solamente con 300 hombres gritando. Algunos tocaban una trompeta y otros rompían, right? El cántaro. Todo ese ruido, yo me imagino que eso sonaría, con los ecos, por eso en el principio yo quise dar la definición de qué es el sonido, porque el sonido cuando viaja, ¿ok? Viaja como agua. Nosotros no lo podemos ver, ¿ok? Pero si uno está a mí me gusta mirar muchos reportes informativos, stuff like that. Y yo vi un programa donde ellos estaban enseñando cómo los sonidos viajan en el aire y cómo retumban. Por eso, si uno va a grabar algo o uno quiere grabar, tiene que estar en un cuarto adecuado, right? Donde cuando el sonido se queda puro. Cuando un músico quiere tocar un instrumento, muchas veces ustedes ven, que tienen las paredes con los soundboards, So todo eso es una ciencia, right? Y yo me imagino que cuando ellos estaban, cuando Gedeón y sus 300 estaban gritando y quebrando todo ese ruido, lo que hizo fue confundir su enemigo. De tal manera que el enemigo se mató, se confundió de tal manera que se mataron los unos a los otros. Gedeón no tuvo que bajar. Gedeón no tuvo que sacar una lanza, porque el sonido que ellos producieron en ese momento fue el sonido para confundir sus enemigos. Right? Y si nosotros también usamos nuestro sonido adecuadamente, puede causar que nuestros enemigos se confundan. Puede causar que nuestros enemigos salgan huyendo. Y ustedes pueden decir, pero ¿cuál enemigo? Yo no tengo enemigos. Pero muchas veces se levantan enfermedades, ¿ok? Que vienen a atacar nuestro cuerpo. Se levantan circunstancias que vienen a atacar nuestro hogar, atacar nuestra paz. ¿Okay? Se levantan circunstancias financieras que vienen a atacar nuestras finanzas. Y dependiendo de cómo nosotros tenemos nuestros oídos afinados a la voz de Dios para recibir la instrucción, para poder levantarnos y enfrentar ese enemigo, va a depender nuestra victoria.
right? Porque cada sonido que sale de nosotros puede ser un sonido de guerra, un sonido de agradecimiento, right? Un sonido de adoración, de rendimiento, ¿ok? Entonces, el sonido tiene el poder de unir a un pueblo como nosotros podemos ver aquí en el ejemplo que usé con Josué y con jueces, right? Porque el pueblo tenía que dar el mismo sonido. Los muros caen en Jericó si el pueblo da el sonido junto. Gedeón y su ejército ganaron la batalla porque todos siguieron la instrucción de Gedeón y dieron el mismo sonido. Right? Entonces, en estos dos instantes leímos eso. Entonces, para ver un sonido agradable, hay que ver y debe de ver unidad. Si es así, pues creo que el pueblo puede decir que el sonido que mueve a Dios, en que Dios responde, es el sonido de la unidad. Right? Porque la palabra nos dice que un pueblo dividido por sí, right, no puede prevalecer, no puede ganar. Entonces, la unidad es algo bien importante. ¿Ok? Ahora, se ve muy fácil esto en la música. ¿Ok? Y me imagino que por eso que a mí me encanta la música, porque la música se conlleva con sonidos de diferentes instrumentos, pero unidos. ¿Ok? La guitarra, el teclado, la trompeta, lo que sea, la batería. ¿Ok? Cada uno suena diferente porque una guitarra no suena igual como un bajo y un bajo no suena igual como una trompeta. Pero si todos están unidos, right, tocando lo mismo, ¿ok? Con su sonido, sale algo espectacular. Sale algo bello, sale algo precioso, ¿ok? Y si vemos también en estos dos ejemplos, el Señor usó trompetas, el Señor usó, el ejército tenía instrumentos, ¿ok? Los instrumentos son bien poderosos. Entonces, se puede ver muy fácil cuando uno toca diferentes notas, pero si no las toca en unidad, en tiempo, ¿ok? Because that sounds horrible, ¿ok? All right. Yo me recuerdo cuando mis hijas eran chiquitas y tenían su winter concert, y los muchachos y todos los padres ahí, ay, qué lindo, y venían los nenes y sacaban su instrumento, era y yo, oh my God, y yo ahí sentada tratando de no reírme, pero it sounded horrible, y yo ahí tratando de no reírme, y mis oídos estaban like, oh my God, Pero cuando terminaban, todos los padres nos parábamos y de good job, good job. Y yo decía, oh my God, porque it didn't sound good, right? Pero, y lo dijo jocosamente porque eso es un ejemplo que cuando algo no suena, en unión, no es muy agradable, pero creo que por eso es que la música, el Señor lo usa porque es algo que es audible, ¿verdad? Y cuando la música se hace bien, es hermosa, ¿right? Entonces, y lo dice la misma palabra, ¿verdad? La palabra armonía, harmony, right? La armonía es algo que cuando, se usa mucho en la música, right? Vamos a tocar en armonía, right? We're going to play in harmony, okay? ¿Qué significa unidad, right? Y no solo entre personas, pero también se usa en la música,
right? Si es importante tener unidad entre personas, right? Y es un término musical, right? Es importante, right? Entonces, y si se hace, pues, lo físico, yo siempre digo que lo físico refleja lo espiritual, ¿ok? Y es lo mismo con Dios. Lo que mueve a Dios es un sonido en unidad y en armonía, ¿ok? Por eso que la palabra dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Ok? Porque un pueblo unido en unidad no puede ser movido. ¿Ok? Ahora, entonces, si queremos ver un mover de Dios en nuestras vidas, right? A nuestro favor, se necesita un sonido específico y conlleva la unidad. ¿Okay? Dios está en armonía con su Hijo, right? Tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es un Dios unido. Entonces, él responde a la unidad y a la armonía. En Juan 10, versículo 13, Jesús dijo que yo y el Padre uno somos. Right? Y si es así, él no se puede mover en el desorden, sino en orden. Right? Ahora, como dije anterior, que la música juega una parte muy especial en esto, ¿verdad? Y se ve mucho en la palabra. La música se usaba para todo. Se usaba, en victoria, right? En la batalla, música. Nació un bebé, música. Muere alguien, música, right? Se casaba alguien, música. Si se iba a la batalla, la música iba al frente, right? Cuando, y cuando iban a salir, dependiendo en qué sonido tocaba la trompeta, sabía el ejército qué iba a hacer. Si iba a avanzar o si se tenía a echar para atrás, right? Todo tenía un significado, ¿ok? Ahora, como dije, lo vimos en lo que nosotros leímos, right? El sonido de Jericó y el sonido de Gedeón ciertamente fueron diferentes, ¿ok? Porque el sonido de Jericó causó algo que se tenía que derrumbar. Y en Gedeón el sonido causó una victoria contra un enemigo que estaba viniendo contra el pueblo. Right? Okay. Y por eso es que vemos que en los moveres más grandes de Dios, siempre tú vas a ver unidad. Es un requisito clave. ¿Ok? Y lo que provoca eso es la unión en pensamiento, propósito. ¿Ok? La música es un instrumento de Dios que crea unidad. Right? Y la música también tiene un poder muy, muy poderoso y grande. Ahora, déjame ir aquí. Vamos a leer en Salmo 34, versículo 15, donde la palabra nos dice que Dios está atento a nuestro clamor, ¿verdad? Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, Dios
no responde si no tiene nada a qué responderle. Right? Jeremías 33, versículo 3 dice esto: clama a mí y yo te responderé. ¿Ok? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquí la palabra clama no es que nos quejemos, right? Dios es un padre y él nos responde a las quejas. Él nos responde a las malas crianzas. Él nos responde a las fiestas de lamentos. ¿Ok? Yo creo que él sí las oye, pero él nos responde a ellas, porque eso no es lo que mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es un sonido específico, por ejemplo, el sonido de la fe. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que suena la fe? Right? Marcos 11, versículo 24 dice esto: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. ¿Ok? El sonido que sale de tu boca determina el mover de Dios. Pues si tus palabras son palabras de derrota, duda, right, etcétera, Dios no responde, porque fe tiene un sonido. Okay. Proverbios 18:21 dice esto: el poder de la vida y de la muerte está en nuestras lenguas. El que la ama comerá de su fruto. Right? Y por último ejemplo, que es uno de mis ejemplos favoritos, que se encuentra en Hechos 16. Vamos a leer en Hechos 16, empezando con el versículo 25. Okay. So, Pablo y Silas estaban predicando, le estaba siguiendo una joven diciéndole, mira, estos son hombres de Dios. Pablo las reprende. Entonces, sus amos le dan coraje porque esta mujer le hacía dinero, right? Ahora, cogen a Pablo y a Silas, lo arrestan y lo tiran en la cárcel. Okay. Ahora, vamos a ir al versículo 25 y dice así: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Ok. Me encanta esto porque aquí vemos a Pablo y a Silas que lo tiraron en la cárcel. Dice que fue un calabozo, que al hoyo más hondo que tenía en esa cárcel. ¿Ok? Después que lo habían dado una pela, ¿ok? Lo tiraron allí y en vez de ellos llorar, quejarse, decirle, Señor, ¿por qué estamos aquí si te estamos sirviendo? La palabra nos dice que ellos se pusieron a orar y a cantar. Y ese sonido causó, que dice aquí la palabra, que de repente que produjo, ¿ok? Un terremoto tan fuerte que las puertas de las cárceles se abrieron, las cadenas
no solamente de Pablo y de Silas se cayeron, pero de todos los presos que estaban ahí presentes. Su sonido no solamente causó que sus propias cadenas se cayeran, que la propia puerta de su cárcel se abriera, sino de todo lo que estaban alrededor de ellos. Y lo más poderoso que yo veo aquí es que aún ellos teniendo la oportunidad de levantarse y correr y salir del cárcel, porque yo no sé de ti, yo estoy en una cárcel y se me caen las cadenas y se me abre la puerta, yo digo chao, chao, goodbye. ¿Verdad? Sálvase quien pueda. Pero aquí Pablo y Silas se quedaron. Y cuando regresó el carcelero que se iba a matar, Pablo y Silas dijeron, no te hagas daño. Y si vemos, ese carcelero recibió a Cristo, ellos fueron recibidos, el Señor se glorificó por el sonido que salió de la boca de Pablo y de Silas. Right? Entonces, en Mateo 18, versículo 20 dice esto, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Verdad? La unidad es algo bien poderoso. Imagínate si Pablo, yo me pregunto, si Pablo estaba cantando y Silas estaba llorando, ¿todavía sucede lo que sucede? De acuerdo a esta palabra, dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy. Hay que ver la unidad, hay que ver el acuerdo, ¿verdad? Que aunque haya dolor, uno se puede decir, hay dolor, pero yo voy a escoger alabar a Dios. Right? Hay una situación bastante severa aquí, pero yo voy a escoger alabar a Dios. Porque el sonido que sale de tu boca, eso es lo que mueve a Dios. Right? Entonces, para concluir, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué sonido está saliendo de ti? Tu sonido está provocando a Dios para que se mueva a tu favor. O el sonido que está saliendo de ti está provocando que Dios se tape los oídos. Cuando yo escribí esto, yo dije, Señor, tú te tapas los oídos cuando yo digo algo. ¿Right? Porque uno se mira en el espejo. Right? Y yo quiero que mi sonido le sea agradable a Dios. Y que mi sonido mueva a Dios a mi favor. Que mi sonido pueda mover a Dios a favor de mi familia, a favor de mis hijas. Amén. Entonces, como leímos, tu sonido puede causar que los muros caigan, tus enemigos se confundan, las cadenas se rompan, puertas se abren. Puede causar que establece un orden y puede causar que el mismo cielo se te abra a tu favor. Bueno, hasta aquí mi parte. Espero que este corto pensamiento te haya sido de bendición y espero que el sonido que tú produzcas de este día en adelante sea un sonido que no solamente sea de bendición para tu vida, pero que sea de bendición para todos aquellos que te rodean. Bueno, hasta aquí mi parte. Buenas noches y sean bendecidos, pero sobre todo sean de bendición. Buenas noches.
Bien, amado, hasta aquí esta palabra del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.